Muy buenas tardes para todos. Un gusto saludarlos desde aquí, desde este evento, nuestro webinar en finanzas personales más allá del dinero. Es un gusto saludar a nuestros asistentes. Bueno, vamos a estar hoy acompañados de dos expertos en temas de educación financiera, también de emprendimiento. Entonces, pues es un gusto saludarlos. Bueno, pues recordarles que este evento está organizado por la Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible. Estamos los programas de finanzas y comercio internacional, así como el programa de negocios y relaciones internacionales. Pues, en la programación de este webinar ha sido un trabajo muy interesante a partir del ejercicio también del Observatorio de Autonomía Económica y Sostenibilidad, donde un equipo de profes y junto con la Fundación de Caja de Ahorro Alemana hemos hecho pues esta invitación y bueno, esperamos que la compañía de estos dos expertos nos lleven a la reflexión y a pensar de qué manera podemos tomar las mejores decisiones de financiación y de inversión en nuestra vida, ¿no? Porque si hay algo en lo que debemos aprender a tomar este tipo de decisiones es en nuestro proyecto de vida. Entonces, bienvenidos a todas, bienvenidos a todos. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Elena del Pilar Infante. También tengo el gusto de presentar digamos, a quien nos está liderando desde la Fundación de Caja de Ahorro Alemana, Daisy Solano, que nos acompaña el día de hoy. No sé, Daisy, si tienes unas palabras de apertura. Gracias, profe Elena. Un cordial saludo para todos. Es un gusto estar acá desde las Sparkassen Stiftung Alemana acompañándolos en este evento tan importante, donde tendremos la oportunidad de conocer unas opiniones y experiencias de nuestros expertos que van a estar acá, la licenciada Carla, el licenciado Rodrigo. Así que es un orgullo poder estar acompañándolos en este espacio que seguro que va a ser de mucho provecho para todos. Bienvenidos nuevamente y vamos a estar muy atentos de la información que nos proporcionen acá. Bueno, qué gusto, Daisy. Pues nada, entonces vamos a darle paso a nuestra primera experta, a la licenciada Carla López, pero ¿quién mejor para presentar que Daisy, que está en el día a día con ella trabajando estos importantes temas de educación financiera a nivel latinoamericano? Entonces, Daisy, adelante. Gracias de nuevo, profe Elena. Bueno, tengo la oportunidad y el gusto también de presentar a mi colega, la licenciada Carla López. Ella actualmente es la coordinadora de educación financiera e igualdad de género de América Latina y el Caribe de la Sparkassen Stiftung. Carla nos ha estado acompañando en esta entidad ya por más de 15 años, ha estado aquí acompañándonos en diferentes temáticas, apoyándonos en estas temáticas de educación financiera, de finanzas, de equidad de género, entre otros temas. Su experiencia se centra básicamente en temas de inclusión y educación financiera. Y en los últimos años, Carla ha tenido la oportunidad de estar asesorando estrategias nacionales de educación financiera. Ha estado en algunos países, Carla, tú ahorita me corriges, como Cuba, Panamá, apoyando el desarrollo de estas estrategias. Y bueno, ha participado también en diferentes estrategias para contribuir con la autonomía económica de las mujeres. Creo que es un tema que también es de bastante interés. Estamos justo a un día de la celebración del Día de la Mujer y de muchas más cosas que se generan alrededor de esta fecha tan importante y la experiencia que tú tienes, Carla, en estos temas es bien interesante. De profesión, Carla es administradora financiera con una maestría en prestación de servicios para empresas rurales.
Así que con este preámbulo y con este papel tan importante que juegas tú, Carla, te dejo el escenario para que nos cuentes de muchas cosas que sé que va a ser muy enriquecedor para todos los que estamos aquí participando. Muchas gracias, Daisy. Muchas gracias a la Universidad La Salle. Es un placer acompañar pues estas iniciativas que en realidad son muy importantes y para el segmento al que ustedes se dirigen, que son personas universitarias, pues bueno, más que importante. Entonces, me voy a permitir poner la presentación y nada más me confirman por ahí que se ve y ahorita les platico de qué les voy a hablar. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Mi presentación es como una presentación base del por qué requiero yo, cualquier persona, desarrollar mis capacidades financieras, ¿no? Y sobre eso vamos a ir como integrando como algunos elementos, y eso creo que va a dar muchísimo pie justo a la conferencia que tiene Rodrigo también a hablar de otros temas que son un poco más avanzados. Entonces, bueno, me voy a brincar la agenda porque la vamos a ir como revisando, pero principalmente porque es relevante la educación financiera. Y bueno, la educación financiera es relevante, pues porque estamos en un mundo que cambia día a día y bueno, la recién pandemia justo no nos dejó mentir sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, vivimos actualmente en estas crisis financieras globales donde en realidad hay inestabilidades económicas y financieras de muchos aspectos, ¿no? Macroeconómicos, países con muchas inflaciones, países con escasez, países donde los pesos se devalúan. Entonces, tenemos como muchas factores macroeconómicos que influyen en el día a día, en la vida cotidiana, que a veces lo creemos muy lejano, pero no, en realidad afectan, ¿no? Otro gran tema tiene que ver con la transformación de las políticas, que ha delegado ciertos riesgos y, por ejemplo, hay políticas, principalmente en América Latina, que tienen que ver con el ahorro para el retiro, ¿no? O sea, por lo menos acá en México, generaciones pasadas tenían como un ahorro para el retiro mucho más grande que todavía alcanza para el día de hoy. Y por ejemplo, generaciones como las mías tenemos que crear mecanismos para ahorro a largo plazo, para mayores inversiones, para patrimonios, justo que me permitan a mí solventar como la calidad de vida que tengo hoy, ¿no? Y entonces eso es uno. Otros tienen que ver, por ejemplo, con la seguridad, con la salud. Entonces, algunos otros aspectos. En cada país puede ser diferente. Lo otro tiene que ver con el incremento de las decisiones financieras en cuanto a productos y servicios financieros. Pues bueno, esto también lo dejó en evidencia la pandemia, que tuvimos que migrar a muchos productos y servicios financieros digitales. Y bueno, ahí se tuvo que acelerar la manera en cómo hacíamos todas estas transacciones diarias y bueno, lo llevamos como a esta parte de la digitalización y aún así estamos como tomando decisiones financieras porque los productos están cambiando continuamente. La situación actual, que bueno, ahí deja en evidencia la vulnerabilidad y la resiliencia financiera, que son dos aspectos y bueno, dos habilidades que la resiliencia, que es una habilidad que se puso como mucho más en evidencia y sobre la mesa y que era muy importante y que es muy importante cómo la vivieron las familias y las personas dependiendo si tenían ahorro o no tenían ahorro o cómo era su situación financiera. Y por último, esta regulación de los sistemas financieros en favor a la protección de la persona usuaria financiera. En los países, pues bueno, la inclusión financiera ha venido avanzando mucho, se ha hecho muchas estrategias que tienen que ver con la inclusión, el acceso, la educación financiera viene y justo lo que nos deja en evidencia es que estas políticas que tienen que ver con la protección, pues bueno, también hoy se ponen sobre la mesa y son de igual de importantes, ¿no? Entonces, bueno, sobre esos dos aspectos es muy importante hablar de la educación financiera. Ahora lo quiero llevar también a este plano, porque en muchos otros aspectos hablamos como del bienestar de la persona, ¿no? Y el bienestar de la persona se configuraba de estos elementos, ¿no? El físico, el material, el profesional, el emocional, que va dependiendo de las necesidades de las personas y de lo que para cada uno es importante, ¿no? Pero bueno, aparece el bienestar financiero, que es uno de los componentes que debe de existir. Y entonces empiezan a existir otro tipo de políticas. Por ejemplo, aquí en México tenemos una norma en específico que es 035 para los centros de trabajo, donde un poco el empleador
se tiene que asegurar que una persona no esté en riesgos psicosociales. Y entonces, por ejemplo, ahí el bienestar financiero se vuelve como transversal. Y esas partes son como importantes hablar, porque está conocido que hay estrés financiero, que una persona con deudas, con una vida donde los recursos no les alcancen, pues en realidad empieza como a permear en otras decisiones de su vida. Entonces, por eso hablamos también mucho del bienestar financiero. Y justo el bienestar financiero, ¿qué es lo que mide? Es la salud financiera. Y aquí un poco me quiero detener porque también el término educación financiera ha venido pues evolucionando conforme pasan los años, ¿no? Al principio era educación financiera, que se hablaba de un proceso, en algún otro momento está la alfabetización financiera que solo hablaba como de esta parte de adquirir como estos conocimientos para después usarlos, después llegó la capacidad financiera y bueno, creo que en los últimos años hablamos de salud financiera y justo de salud financiera como un estado, ¿no? Así como queremos estar bien, con un bienestar físico que tiene que ver con estar bien en la salud, pues lo mismo pasa con la parte de nuestros dineros, de nuestros recursos. Entonces, el bienestar financiero, algunas de las preguntas que nos podemos como poner ahí sobre la mente es, por ejemplo, saber cuánto dinero tenemos en nuestra cuenta, en alguna institución financiera sin mirarlo, si estamos ahorrando de forma deliberada, es decir, no tenemos anclado algunas metas financieras y entonces eso lo estamos haciendo de manera consciente, de manera disciplinada y constante. Contar con fondos de ahorro para emergencias, lo que les decía, la pandemia, pues bueno, vino a decirnos cómo estos fondos de emergencia son muy importantes. Otra vez volvemos a lo decía de productos y servicios financieros, entender esos productos y realmente decidir cuáles de estos productos y cuáles de estas ofertas que están en el mercado realmente son las mejores para mí. Y bueno, esto último que en realidad es algo que platicaba con Daisy, parte de esta primera presentación que es corta, es justo, yo quería como dejar ahí como el anzuelo, ¿no? En realidad, tener como esta curiosidad de por qué es importante y de seguir como investigando. Creo que hoy en día hay muchas formas de investigar y entonces justo esta última competencia de ser capaz de pedir información, de seguirme informando y de buscar asesoría y de saber a quién preguntar, creo que es algo que también forma parte de nuestro bienestar financiero. Porque ahorita lo vamos a ver más adelante, son muchas temáticas y esto también va cambiando. Entonces, quiere decir que hoy nos capacitamos, nos formamos de alguna manera y el mundo cambia el día de mañana, ¿no? Entonces, por eso es como importante esta última competencia. Y bueno, al final la salud financiera, hay muchas definiciones de salud financiera. A mí me gusta esta que tiene la Política Nacional de Inclusión Financiera de México. La política, en México teníamos antes una Estrategia Nacional de Educación Financiera y una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera y la unieron. Ya tenemos una sola Política Nacional de Inclusión Financiera donde el objetivo final es la salud financiera de la población mexicana. Y lo que se busca aquí justo es el Estado que posibilita a las personas ser capaces de manejar sus finanzas de manera adecuada, permitiéndoles hacer frente a sus gastos cotidianos, afrontar variaciones negativas en sus flujos de sus ingresos y aumentos desproporcionados o inesperados en sus gastos. Lo que les decía al final es esta habilidad de tener resiliencia, lograr sus metas y aprovechar oportunidades para lograr su bienestar y movilidad económica. Esta definición me gusta porque en realidad es muy simple y en resumen lo que dice es que pues tenemos que sentirnos bien, o sea, tenemos que estar en este estado de tranquilidad, de paz, justo sobre estas decisiones financieras que tomamos sobre nuestro dinero, pensando primero nuestro dinero como los recursos bases que tenemos y bueno, a partir de ahí las competencias y las decisiones financieras pueden ir como subiendo de nivel. Ok. A ver, que no puedo pasar. Ok. Entonces, quiero también como vincularlo a esto que a mí me parece que es muy importante, y la experiencia internacional en las estrategias nacionales de educación financiera. En el 2011, para que más o menos tengan una idea, solo 21 países desarrollaban estrategias nacionales de educación financiera y la mayoría de los países, bueno, eran europeos, Estados Unidos, Canadá, Australia, como que venían estos países como con la delantera. Y después viene como una ola más en América Latina para desarrollar estrategias nacionales de educación financiera que acompañaban principalmente estas estrategias nacionales de inclusión financiera. Entonces, para que ustedes vean cómo ha crecido, en mayo del 2020, más de 70 países
tiene una estrategia nacional de educación financiera y la gran mayoría de los países de la región. ¿Y por qué es importante justo esto? Porque estas estrategias cruzan y se vinculan con otras prioridades nacionales, porque en realidad la educación financiera se vuelve transversal si la vemos como una habilidad para la vida, como esta forma que siempre estamos como tomando decisiones financieras, o sea, salimos de casa, vamos a cualquier lugar y ahí estamos tomando decisiones financieras. Y bueno, también es importante porque normalmente estas estrategias tienen recursos limitados, y entonces por eso es como importante también calzarlas y vincularlas con otras estrategias o prioridades nacionales más grandes. Y bueno, también lo importante en estas estrategias es que suma actores claves y no solo suma actores claves financieros, sino que suma otros actores claves como un Ministerio de Educación, como un Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que eso ahorita se los voy a mostrar, que también es algo muy relevante y esto a su vez hace que se generen buenas prácticas, que hoy en la región, hoy tenemos muy buenas prácticas, que estas se han ido como replicando entre los países. En Colombia existe la Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera y bueno, esta se realiza a través de un decreto a un nivel muy alto a partir del año 2017, donde se creó la Comisión Intersectorial para la Educación Económica y Financiera, donde como ustedes pueden ver participan ahí varias de las organizaciones que les decía, o sea, el Fondo de Garantías de Cooperativas, instituciones financieras, Banca de las Oportunidades, Bancos de la República. Entonces, esto es muy importante para que ustedes vean que en realidad en Colombia tenemos como este paraguas grandote que es una estrategia a nivel país, que no se vuelve solo una estrategia vinculada a los sistemas financieros, que normalmente están vinculadas ahí, o sea, normalmente ahí es donde conectan con los reguladores, pero que en realidad esto es más grande. Y bueno, uno de los ejes transversales tiene que ver con el sistema educativo. Y bueno, al final, esto es muy rápido, ¿a quién beneficia la educación financiera? Pues a todas, a toda una población, a todo un país, a los centros de trabajo, al sistema educativo, a la MIPYME, a los segmentos en población en situación de vulnerabilidad, a estos segmentos que cada vez han llegado más como población migrante, como población refugiada. Entonces, en realidad se vuelve transversal y complementa muchas otras estrategias. Y bueno, me voy a apurar aquí un poquito porque creo que voy un poco atrasada. Y quería llegar a la trilogía de empoderamiento financiero para que ustedes vean que la educación financiera es un componente de esta trilogía. Aquí se ve perfectamente la inclusión, la educación y la protección a la persona que usa los productos y servicios financieros. Esto se tiene que ver de alguna manera hoy en conjunto. Lo que les decía es que las estrategias, muchas de las estrategias de inclusión financiera, siempre yo digo, ¿no? Venían con un tren bala y a veces la educación financiera venía como en carretas con caballos, ¿no? Y entonces como que no alcanzaba a encontrar este punto de encuentro. Y cada vez hoy más, justo esto lo vemos en conjunto, ¿no? Cómo el acceso realmente debe de venir acompañado de una educación y a su vez también debe de venir acompañado de todos estos elementos que te protegen, ¿no? Ante el sistema financiero, o sea, en beneficio del sistema financiero. Y bueno, el objetivo final de la educación financiera es influir en el comportamiento de las personas. Y aquí, bueno, me gusta traer esto porque en realidad cuando hablamos de competencias financieras, lo que queremos lograr justo son estos comportamientos y bueno, comportamientos positivos que en realidad generen algo positivo en cómo estamos tomando decisiones financieras, ¿no? Entonces, pues aquí es como una escalerita, ¿no? Y esto creo que es mucho más claro en un marco de competencias en los sistemas educativos, ¿no? Muchas veces empezamos con conocimientos, empezamos a comprenderlo, lo llevamos a habilidades y después lo llevamos a esta forma de decidir y esta forma de tomar ciertas actitudes hacia nuestros recursos y hacia el uso de productos y servicios financieros. Entonces, esto es muy importante porque no se queda solo en conocer o en decir, a ver, ya conozco de este producto. No, nos falta como muchos niveles para que realmente esto se haga efectivo en la vida de las personas. Y aquí lo que les puse para que más o menos se tenga como un espectro, el marco de competencias sobre cultura financiera, puse el de adultos porque, bueno, yo creo que están como en esa etapa. Hay un marco de competencias de personas jóvenes de 15 a 18, pero bueno, esto es de 18 para arriba. Y justo solo lo que les puse en esta imagen es para que vean cuál es cuál es el espectro en temáticas de competencias financieras. Aquí lo que dice es que una persona adulta debería de
tener ciertas habilidades en estas 4 categorías, que es dinero y transacciones, planificación y gestión, riesgo y beneficio y panorama financiero. La suma de temas de estas 4 categorías son 22 bloques temáticos. Entonces, para que ustedes vean que en realidad el espectro es tan grande y además pensando en variables como las que veíamos al inicio que tienen que ver con factores macroeconómicos o con factores mucho más grandes que a veces ni siquiera se puede tener control, ¿no? Estos marcos de competencia la hace la Organización para Cooperación y Desarrollo Económicos, entonces están públicos, estos yo creo que los podríamos pasar porque están en inglés y nosotros hicimos una traducción para poderlos compartir en América Latina. Entonces, bueno, ya en esta última parte yo quisiera como dejar ahí un poco la semillita y tiene que ver con cómo tomamos decisiones financieras. Y bueno, creo que en mucho de lo que se estudia y de lo que nos han dicho mucho tiempo, y creo que en los últimos años también esa teoría se ha venido como desmenuzando y un poco viéndola de manera distinta, es que, bueno, nos decían que pues el ser humano es un homo economicus, ¿no? Y todas estas características son las que realmente deberíamos tener, ¿no? Como capaz de utilizar toda la información disponible, siempre tomar decisiones desde optimizando las ganancias, actuamos en función de nuestros propios intereses, si somos 100% racionales, que nuestras emociones no afectan y que nuestras preferencias son constantes sin importar el contexto. La realidad es que pues la pregunta es si somos realmente así y por qué. Bueno, la respuesta es no somos realmente así. En realidad todo el tiempo estamos como tomando decisiones de manera irracional, y bueno, el por qué. Y entonces aquí justo les traigo es una introducción muy breve que tiene que ver con esto, ¿no? Con economía de comportamiento. Y esta es como una pequeña imagen que justo hace eso, ¿no? O sea, el cerebro dice, estoy preocupado por mi situación financiera y entonces a veces el corazón, las emociones, dice, pues entonces vamos a comprar algo que realmente pues haga como que se olvide este estrés, ¿no? Entonces justo creo que así es como funcionamos en muchas de las decisiones. Entonces, esta parte en realidad solo la estoy tocando por encima. Aquí les recomiendo un libro que puede ser inicial y unas tarjetas que se publicaron que justo tiene que ver para entender estos sesgos y estos heurísticos que normalmente tomamos en muchos ámbitos de la vida, pero hay algunos que están vinculados a cómo tomamos estas decisiones financieras, ¿no? Como que tiene que tiene que ver el efecto señuelo, que lo que quiere decir es que cuando tenemos dos decisiones, normalmente tomamos de cierta manera, pero cuando nos ponen una en medio, tomamos las decisiones financieras de otra forma, ¿no? Aversión a las pérdidas, la contabilidad mental, que tiene que ver cómo dividimos a veces nuestro presupuesto como en cajoncitos mentales. Y bueno, el anclaje, que es cómo tomamos esta decisión cuando a veces nos dan un número, una cifra, y a partir de ahí vamos tomando decisiones. Entonces, esto en realidad se los dejo como algo que valdría la pena que vayan conociendo porque es muy interesante y porque además creo que desde la universidad y desde la academia también se puede hacer algo muy, muy relevante. Y bueno, en esta parte de cómo tomamos decisiones financieras y un poco lo que decía también Daisy al inicio, nosotros hemos como hecho trabajos como más específicos que tienen que ver con estas actitudes financieras de las mujeres. Y aquí también ya empieza a haber algunos estudios, algunas investigaciones de cuáles son estas brechas de género brechas de género entre hombres y mujeres y que son importantes tomarlas en cuenta cuando se diseña un programa de educación financiera o cuando mujeres están como accediendo a tomar estas decisiones financieras. Entonces, algunas de las actitudes son que normalmente las mujeres tenemos menos confianza en los asuntos financieros, que tenemos más aversión al riesgo. También hay un tema en lo digital, que esta brecha se está como abriendo cada vez más. El ahorro se hace más de manera informal. Y aunque se hicieron como hay algunos estudios que aunque tengan como el mismo nivel de desarrollo de capacidades financieras hombres y mujeres, aún así las mujeres tienen menos confianza sobre lo que saben sobre temas financieros. Entonces esto nos parece muy relevante porque también es importante traerlo sobre la mesa, ¿no? Si realmente queremos llegar a esta autonomía económica y empoderamiento de las mujeres, también hay que tomar en cuenta como estas actitudes que en realidad están en nuestro día a día. Y bueno, ya para terminar, porque creo que estoy yo así terminando, a mí siempre me gusta, como les decía, yo lo que les quería dejar es como el anzuelo, algunos documentos que me parecen como relevantes.
Si a alguien le interesa conocer más, hay un documento que hicieron sobre las estrategias nacionales de educación financiera en América Latina, porque el gran reto está en la implementación. Muchos países se han puesto de acuerdo, muchas organizaciones en diseñar estas estrategias que tienen como muy buenas intenciones, pero el reto está en cómo las bajamos. El segundo documento son las recomendaciones que hace la OCDE a nivel internacional, que ahí hay como algunas guías y algunas líneas que son importantes que se tienen que tomar en cuenta. Este tercer estudio nosotros lo hicimos para ver qué rol jugaban los reguladores en la educación financiera. Y eso es como muy importante porque empiezas a ver muchas maneras de alianzas, y una de las alianzas muy importantes y relevantes que también salió el estudio tiene que ver con los sistemas educativos, ¿no? Y bueno, aquí también les voy a dejar el marco de competencias financieras, el que les decía, para personas jóvenes, para las MIPYMES, y el último que en el 2019 se publicó, que tiene que ver para personas que están haciendo inversiones. Todavía no hemos hecho la traducción, y entonces esta está la versión en inglés en la página. Así que bueno, con esto yo concluyo, y bueno, lo que les quiero decir es que en realidad el campo es enorme, y espero que con esto les haya dejado, como les dije al inicio, el anzuelo para que ustedes puedan como seguir investigando y que puedan como seguir tomando decisiones financieras más conscientes y razonables. Gracias, Daisy. Así creo que llegué justo. Carla, muchísimas gracias, excelente presentación, y bueno, como lo acabas de mencionar, nos dejas así como con la intriga de muchas cosas que hay por hacer cada día, y sobre todo ir viendo todo este tema, cómo va cambiando con la situación, qué nuevas temáticas se van abordando. Y creo que para todas las personas que nos están acompañando en estos momentos en este espacio, por favor, no se pierdan la última parte de este webinar, donde les contaremos una formación bien interesante que sin duda va a ayudarles con todo esto que nos dejó Carla acá, como con intriga, cómo aprendemos, cómo logramos obtener más información. Profe Elena, te doy la palabra. Carla, muchas gracias, y bueno, continuamos con nuestra agenda del día de hoy. Daisy, muchas gracias. A la licenciada Carla también. Excelente presentación. Creo que nos da un buen contexto en este espacio, porque muchas veces asumimos que la educación financiera, como bien lo decía la licenciada, era como un tema muy específico, muy académico, demasiado técnico. Y creo que es todo lo contrario, ¿no? Es decir, en este nuevo escenario en el que nuestras decisiones frente al contexto económico que vivimos, claramente después de pandemia, nos hace pensar con mayor grado de conciencia, o nos invita a tener un mayor grado de conciencia sobre nuestras decisiones, incluso personales, ¿no? De alguna manera, cómo influye esa decisión personal, esa voluntad, ese deseo, ese grado de conciencia, para enmarcar nuestro proyecto de vida y poderlo enrutar con estas decisiones de financiación, de inversión, de ahorro, todo lo que convenga a la mejor ruta de la educación financiera. Bien, en este momento pues nos encontramos 83 personas en el webinar. Creo que ha sido un espacio bien interesante. Recordarles que pues este webinar está siendo grabado. Tenemos el apoyo de la Oficina de Comunicaciones. Gracias a Lina Zambrano, gracias a Milena también, que nos ha apoyado, y a Jonathan González, que nos está acompañando en este momento. Si ustedes quieren, por favor, en el chat vamos a habilitar para que ustedes puedan escribir algunas preguntas que vamos a hacer al final. Una vez termine nuestro segundo experto, Rodrigo Álvarez, que nos acompañará ya en 2, 3 minuticos. También quiero aprovechar este tiempo medio para agradecer al equipo de profesores del Observatorio de Autonomía Económica y Sostenibilidad. También aprovechar para hacer esta cuña, porque somos un equipo de 6 profesores: el profesor Armando Ibáñez, el profesor Omar Sierra, el profesor Carlos Ortega, la profesora Mónica Olarte, la profesora Tatiana Polanía, y quien les habla, Elena Infante. Hemos sido
de alguna manera ese equipo gestor con el liderazgo tanto de la decana Diana Carmona, esperamos que nos acompañe en el cierre, y de los directores Cristian Yepes y José Hernández, directores de negocios y relaciones y de finanzas y comercio. Ha sido un proyecto bien, un proyecto mancomunado. También agradecerle al director del programa de administración, a John Sanabria, que nos acompañó en ese proceso de diseño y construcción y puesta en marcha del Observatorio de Autonomía Económica y Sostenibilidad. ¿Para qué está hecho este observatorio? Pues definitivamente para atender dos asuntos de los que hablamos hoy: educación financiera y emprendimiento. Entonces, este básicamente es nuestro espacio de lanzamiento. En el portal de la universidad estará ya ubicado ese espacio para que ustedes puedan empezar a hacer las primeras consultas. Pronto ya tendremos algunas cápsulas ahí sobre temas de emprendimiento, de educación financiera, temas como boletines. Estamos también apoyándonos en un equipo muy importante del semillero Dominus, entonces estamos ahí muy conectados porque la idea es que este ejercicio también nos lleve a un ecosistema de investigación muy relevante que como proyecto viene liderando la Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible. Bueno, luego ya de estas cuñas, entonces quiero presentar a Rodrigo Álvarez. Nos acompaña. Rodrigo es nuestro segundo, digamos, conferencista, pero digamos que él nos acompaña desde temas de educación financiera, por supuesto. Él de formación es analista, bueno, ingeniero en computación, trabajó 22 años en una empresa importante de comercialización de software en Uruguay. Él decide dejar la industria de TI para dedicarse en temas de educación financiera y de emprendimiento. En este momento, él es el cofundador de Neurona Financiera. Ya Rodrigo nos contará un poco de este espacio que está en medios, en nuestras redes sociales también. Y a partir de esto, pues él empieza un camino, obviamente, de formación. También ha sido conferencista en TEDx y ha publicado libros como Finanzas Ninja y el libro pues que trae el nombre de nuestro podcast, Neurona Financiera. Entonces, pues no más preámbulos. Rodrigo, muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a este espacio y gracias por acompañarnos aquí en la Universidad de La Salle. Por favor, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí. Para mí es súper interesante poder charlar con ustedes sobre este tema que, como verán, me apasiona y de alguna manera condicionó mi vida. Así que voy a presentar ahí despacito. Ahí deberían estar viendo mi escritorio. Perfecto. Bueno, cuando charlábamos con Elena, cómo ponerle a esta charla, pensábamos finanzas personales más allá del dinero. Y ahora voy a entrar un poco en el detalle de por qué más allá del dinero. Pero déjeme empezar por el final de la película. Primero, yo estoy en Uruguay, yo soy uruguayo, vale la pena, tengo 43 años. Y un poco de contexto, por si no lo saben, Uruguay es un país de 3 millones de habitantes, es un país sumamente pequeño. Nosotros en Uruguay decimos que nos conocemos todos. Estamos al lado de un grande como es Argentina y como es Brasil, y muchas de las decisiones que tomamos o mucho como actuamos nosotros está condicionado por nuestros grandes vecinos. Yo hace unos años empecé un podcast para hablar de finanzas personales. Ahora les voy a contar cómo llegué al podcast. Pero el resultado hoy de ese podcast es que tiene más escuchas que la población de mi propio país, donde la gente se queda por más de 20, 25 minutos en un momento en el cual estamos acostumbrados a la inmediatez. La gente se queda mucho rato escuchando el podcast. Hay gente de todos los países, no solamente de Uruguay, que lo escuchan. Spotify está en el top 10 en muchísimos países. Tengo muchas plataformas y es como muy loco que tanta gente esté interesada en el tema de las finanzas personales.
cuando pueden elegir podcast de entretenimiento, cuando pueden elegir escuchar música, eligen escucharme a mí, un uruguayo de 43 años que no es ni contador ni economista. Y lo que quiero contarles hoy es cómo llegamos hasta acá, ¿no? Y un poco la idea es contarles cómo yo, de alguna manera, descubro la forma en la cual hablar con personas de una manera llana sobre finanzas personales para mejorar su propia vida y los resultados que he tenido. Entonces, para eso tengo que contarles cómo llego acá. Le prometo que voy a ser muy breve con esta parte. Yo, como les decía, soy típico hijo de una familia de clase media. Yo nací en Uruguay, tengo 2 hermanas, vivíamos con mi abuelo que era lisiado, mi padre era el que trabajaba, mi padre era el jefe de hogar, mi madre ama de casa. Típica película de una clase media en la década de los 80, que fue donde yo crecí. En Uruguay tenemos la suerte que la educación es pública y es buena. Tengo la fortuna, digamos, de poder estudiar ingeniería en una universidad. Empiezo a estudiar ingeniería y empiezo a trabajar en el ámbito de ingeniería en computación. De hecho, carrera que me llevó a viajar a muchísimos países. Supe estar en Colombia, supe dar alguna conferencia en Bucaramanga, supe estar en México, supe estar en muchísimos países, en Asia, en Europa, etc. Tuve una carrera en ingeniería súper provechosa, pero me pasó algo. Ustedes son de finanzas y algo que nos pasa a los ingenieros, en particular los que estudiamos ingeniería en mi época, yo no me recibí, me quedan un par de exámenes, pero una de las cosas que nos pasa es que el perfil del ingeniero es un perfil introvertido, somos introvertidos, ¿no? Y a mí me pasó, yo soy introvertido y eso hizo que la primera novia que yo me conseguí, la agarré y nos fuimos a vivir juntos. No quería soltarla, tenía miedo a perderla, ¿no? Típico estudiante de ingeniería que estaba todo el día entre libros. Y por allá, cuando tenía 30 años, me terminó separando. Separación de pareja, divorcio, etc. Y no sé cómo es ahí, pero supongo que es igual. Cuando uno se termina separando, siempre es un momento sumamente traumático. Y en particular cuando llega la hora de separar las cosas, ahí se complica más. Y estaba todo horrible, no sé qué, no sé cuánto. Y tomé una decisión poco racional, pero la mejor decisión que tomé en mi vida, que fue decidir renunciar a todo lo material que yo había conseguido en 10 años de trabajo, en una carrera muy provechosa, etcétera, inclusive casa, auto, perro, todo. Decidí renunciar a todo y empezar desde cero. Y así estoy yo con 30 años, hace 13 años, en mi antiguo dormitorio en la casa de mis padres, que estaba lleno de cajas. Vieron que cuando uno se va, tus padres transforman tu dormitorio en un depósito. Estoy en ese cuarto mirando el techo diciendo, ¿y ahora qué hago? No tengo nada, todo lo que logré hasta ahora lo perdí. Y entonces, esto hace 13 años, se me ocurrió que quizás alguien había pasado por lo mismo. Y comencé a investigar, básicamente busqué en Google, ¿no? Cómo recuperarse financieramente de una separación. No había una respuesta adecuada, pero esa búsqueda me llevó a encontrar este concepto que veníamos hablando y que comentaba Carla recién, de la salud financiera, de las finanzas personales, de hacer cosas de manera consciente para mejorar cómo nosotros gestionamos el dinero. Y empecé a estudiar ese tema, empecé a aplicar algunas cositas y empecé a tener muy buenos resultados. Y dije, caramba, funciona. Si yo en vez de tener el piloto automático prendido, tomo decisiones conscientes con respecto al dinero, se da la magia y logro los resultados que yo quiero. Y me la creí. Y dije, qué bueno que soy con esto, ¿no? Realmente. Y pasó por esa. Era el típico pesado que cuando iba a los asados, a las barbacoas, a las comidas con mis amigos, yo le hablaba de plata, de ahorro, de inversiones, de cuentas y cosas por el estilo. Y me miraban como diciéndome, callate y tomate otra cerveza. La cuestión fue que en este proceso, un día viene mi padre, ¿se recuerdan? Yo vengo de una familia de clase media, viene mi padre y me cuenta que se va a retirar, que se va a jubilar. Y yo sé que su jubilación va a ser mala. Entonces, me pongo el rol paternalista y quiero hablar con mi padre para explicarle cómo mejorar su gestión con el dinero. Y cuando quiero hacerlo, claro, un tipo de 64 años que le va a hablar su hijo de 30,
le entra por acá y le sale por acá, digamos, no me escuchó. Y no sabía qué hacer. Entonces, hago lo que hace cualquiera en esa situación. Hablo con mi mamá y le digo, mamá, pasa esto. Y mi madre me dice, se le ocurre una idea, me dice, vos le regalaste a tu padre una computadora cuando se retiró porque le sacaban la que tenía de su trabajo y tú le regalaste un laptop. ¿Por qué no le mandás algo por la computadora? Estamos hablando en aquella época donde recién ahí los padres empezaban a tener Facebook, ese momento terrible de la historia que muchos de ustedes no vivieron, pero que fue terrible, sépanlo. El típico que perdía la contraseña y se creaba un usuario nuevo porque se olvidaba de la contraseña y tenías 44 padres en Facebook. Y a mí se me ocurre una idea que es crear un sitio para hablar de finanzas personales y mandarles los artículos a mi papá para que corrija la falta de ortografía. Y así nace neuronafinanciera.com, un blog para hablar de finanzas personales y de gestión de dinero. Entonces, ¿qué hacía yo? Escribí un artículo que tenía nombre y apellido, era dirigido a mi padre, pero lo escribía como si fuera para todo el mundo. Y se lo mandaba a mi padre. Y mi padre me corregía la falta y lo leía. Y me lo devolvía. Y así empezó a crecer y cada vez empezó a llevar más gente, cada vez llegó a empezar más gente al blog. Y un día me vinieron a buscar para que escribiera un libro, y un día me vinieron a buscar de otro país para que diera una charla, y un día me vienen a buscar para que dé una charla TEDx. Y así empieza como a crecer la bola, y era el rarito que hablaba dentro de finanzas. A tal punto que un día viene alguien y me dice, che, tengo este problema, no sé qué, no sé cuánto. Y yo le digo, bueno, mirá, yo escribí un artículo que explica cómo solucionar este problema. Lételo, Santiago, 25 años, la edad que tiene muchos de ustedes. Al otro día lo veo a Santiago y digo, ¿lo leíste? No, no tuve tiempo. No era que no tuvo tiempo, yo sabía que había tenido tiempo. Pero me di cuenta de que había un público que le cuesta mucho leer artículos largos. Entonces dije, tengo que inventar un podcast para que Santiago me lea, me escuche y no me lea. Y creé un podcast que se llama el podcast de Neurona Financiera, que ha tenido un éxito para mí sumamente importante. A tal punto fue el éxito, ¿sí? Que yo en mi trabajo, seguía trabajando en mi relación de dependencia en la industria de software, y me pasó que un día le hago una llamada a una empresa de software en Bogotá. Bogotá era un territorio que me pertenecía a mí, yo viajé muchas veces a Colombia, y llamo por teléfono y, hola, sí, ¿qué tal? Mirá, tú llamaste porque te interesaba nuestro producto, la típica llamada de venta. Cuando termina la llamada, me dice, sí, está todo bien, pero ¿vos sos el del podcast de Neurona Financiera? Una llamada en frío a Bogotá, alguien me había escuchado y me reconoció la voz, ¿no? Y ahí empecé a tener problemas con mi trabajo de relación de dependencia, porque ¿quién era? ¿Era el ingeniero que trabajaba de esto? ¿O era el que tenía su proyecto independiente y a la vez trabajaba de esto? Bueno, cuestión que termino dejando el año pasado mi relación de dependencia, dedicándome de lleno a esto de investigar la relación de las personas con el dinero y poder ayudar a cuanto más personas a mejorar su relación con el dinero, que es un concepto mucho más global que digamos, las finanzas personales, y ahora voy a entrar un poquito en detalle en eso. ¿Bien? Entonces, algo que me pasó a mí, y es que cada vez que escucho hablar de educación financiera, ¿no? Y Carla hablaba de esto justamente, ella le llamaba alfabetización financiera, pero cada vez que escucho hablar de educación financiera, en realidad lo que se habla usualmente es de lo que a mí me gusta nombrar la mecánica del dinero. La mecánica del dinero es cómo funciona una tarjeta de crédito, cómo funciona una tasa de interés, cómo funciona un préstamo bancario, qué es la tasa efectiva anual, qué es la TIR, cómo usar la tarjeta, cómo ahorrar, en qué cuenta me conviene ahorrar, qué cuenta me cobra más barato, qué cuenta me cobra más caro. Eso, ¿sí? Era lo que yo encontraba por educación financiera, y está bien, es necesario. Pero lo que yo quiero contarles hoy es que para mí no es lo único que necesitamos, sino que necesitamos mucho más, ¿sí? Entonces, ahí viene mi pregunta existencial, ¿no? Y la pregunta existencial es, ¿por qué hay personas que son mucho más exitosas con sus finanzas que otras? ¿Porque entienden la mecánica del dinero, la tasa de interés, la TIR, eso? No, no es por eso. Sin duda no es por eso. Entonces, ¿qué es? ¿Qué define? La gente que tiene dinero es exitosa porque viene con dinero de nacimiento, pero yo conozco personas que se hicieron a sí mismos, que no son millonarios de nacimiento, o que de repente
no son millonarios, pero tienen un buen pasar económico, tienen una buena, cambiando las palabras, no se estresan por dinero. De repente no son millonarios, pero no se estresan por dinero. Y para mí eso es el concepto que yo defino como alguien que en realidad consiguió el éxito financiero. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿qué diferencia de estas personas? Y ahí, en esa investigación, empiezo a hablar con gente, hablo con muchísimas personas, de hecho en los últimos 10 años he investigado muchísimo qué es lo que define a la persona exitosa y empiezo a encontrar patrones. Y esos patrones, ¿sí? Esos patrones lo que me permiten a mí es crear un sistema, que es el sistema que utilizo hoy para ayudar personas y es el sistema que quiero contarles hoy a ustedes, ¿no? Entonces, podríamos decir, perfecto, está la mecánica del dinero, está la educación financiera, ¿sí? Está cómo funciona el ahorro, cómo funciona la hipoteca, cómo funciona el préstamo de consumo, la TIR, los intereses, todas esas cosas que ustedes saben al dedillo. Para mí eso es la mecánica del dinero y es mi condición necesaria. Nosotros tenemos que entenderlo. Ahora, ¿es lo único? No, hay mucho más y al menos yo pienso que hay mucho más. Y lo que quiero contarles hoy es el resultado de mi investigación estudiando a muchísimas personas. ¿Por dónde arranca esto? Y después vamos a entrar en detalle en cada uno de los aspectos. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que nuclea un conjunto de disciplinas enorme. No solamente la disciplina relacionada a finanzas, que es lo que ustedes estudian, sino que hay muchas más disciplinas en juego. ¿Cuáles? Bueno, para mí hay una primera etapa que está muy relacionado con psicología. Y vamos a entrar en detalle a qué me refiero. No solamente psicología del comportamiento, como decía Carla, sino otro tipo de psicología u otro tipo de análisis que tenemos que hacer. Después viene otra etapa que quizás sea como la más importante, que es entender cómo definir objetivos, ¿no? Ahí tenemos que entender la dinámica de definir un objetivo. Después recién viene la mecánica del dinero. Después viene otra etapa donde tenemos que entender que la inversión tiene que ser parte del camino y tenemos que entender las reglas de la inversión. Todos nosotros deberíamos ser inversores y ahora entramos en detalle de por qué. Después viene otra parte que es gestión de proyecto puro y duro. Entiendan, vengo de la rama de ingeniería y mi vida ha sido gestionar proyectos y hacer que muchas personas vayan remen para el mismo lado para conseguir objetivos. Nosotros necesitamos, a la hora de gestionar nuestras finanzas, crear un proyecto con todas las reglas, definir ese proyecto y caminar por ese proyecto, que implica entender gestión de proyectos, con la metodología que queramos. Puede ser PMI, puede ser metodologías ágiles, Kanban, Scrum, lo que sea, pero tenemos que usar una metodología de gestión de proyectos para caminar hacia adelante. Después viene otra etapa que es los aceleradores. Los aceleradores es básicamente cómo ganar más dinero, que muchas veces es necesario. Y todo esto yo lo englobo en algo que se llama, o yo le llamo, filosofía financiera. ¿Qué es la filosofía financiera? ¿Ustedes se piensan que somos los primeros que pasan por los problemas que estamos viviendo ahora como sociedad? No. Hay muchos sabios de la antigüedad que cuando leemos los problemas que trataban dentro de su filosofía o su escuela filosófica, es como si nos estuvieran hablando a nosotros directamente, ¿sí? Entonces, tenemos que entender esos sabios de antaño, que son los grandes creadores de alguna manera de la forma en la cual pensamos occidentalmente, cómo nos dan un hilo conductor para todo esto. Y ahora vamos a entrar un poco en detalle en cada uno de los puntos. Yo a esto le llamo el framework financiero personal, ¿sí? Porque lo que me permite es hacer lo que a mí me gusta llamar un plan financiero personal. Y lo que quiero darles ahora es un pantallazo de cada una de estas 7 etapas para que entiendan de qué se trata y las disciplinas que tenemos que conocer para poder manejarlo. Cuando alguien viene a hablar conmigo y me dice, quiero ganar más plata, o sea, entra en el punto 6, el acelerador, yo vuelvo al punto 1, que es psicología. Si alguien me dice, quiero aprender a invertir, yo vuelvo al punto 1, porque tengo que pasar todas las etapas para poder ayudar a esa persona, ¿sí? Este es mi framework. No es el único, no es el mejor del mundo, pero es producto de mi investigación y a mí me sirve y he comprobado, digamos, que puedo ayudar muchísimo a las personas utilizándolo, ¿sí? Entonces, como les decía, cada etapa de este framework implica una disciplina de estudio distinta. Por eso les digo que soy un investigador. Si me toca definir, yo digo que soy un investigador de la relación de las personas con el dinero, lo que me ha llevado a estudiar
informalmente psicología, gestión de proyectos, inversiones, formalmente e informalmente alguna de estas, filosofía, ¿no? Alguna de estas disciplinas. Entonces, vamos a empezar por la primera. Y cada uno de estos puntos lo que busca es responder una pregunta. ¿Por qué para mí es importante empezar por la psicología? Porque la psicología es el estudio de la psiquis, el estudio de nosotros, lo que pensamos, ¿no? Y la pregunta que tenemos que responder acá es, ¿tengo algún paradigma en mi cabeza a nivel inconsciente que limita mi relación con el dinero? Podría estar hablando todo el día de esto, ¿no? Pero se les voy a poner con un ejemplo. Es muy probable que si cuando somos pequeños mi mamá y mi papá se pelean por dinero, se generan conflictos por dinero en nuestra casa, yo voy a crecer con una sensación. Y esa sensación es, la plata, el dinero es malo. Y ahí les puedo hacer una pregunta, ¿el dinero es malo o bueno? ¿Y saben qué? Estoy seguro, yo no los veo, pero estoy seguro que la mayoría de ustedes tienen una posición al respecto. Seguramente como estudian finanzas, ustedes deben decir, el dinero es algo bueno. Ahora yo les puedo preguntar, esta lapicera, este bolígrafo que tengo en mi mano, ¿es algo bueno o es algo malo? Y ustedes pensarán, no es ni bueno ni malo, es un bolígrafo, es una cosa. ¿Saben qué? El dinero también es una cosa, pero es mucho más fácil poner una carga emocional al dinero y definir si es bueno o malo. Mi teoría que dice que si nosotros crecemos con esa sensación, con ese paradigma, con una creencia en la cual el dinero es una cosa mala, nunca vamos a poder salir adelante y nunca vamos a poder sanar nuestra relación con el dinero. Por eso yo siempre empiezo con esa pata, por eso siempre empiezo con la pata de la psicología. Cuando somos mayores tipo 50, 60 años, muchas veces ya logramos superar eso. Ahora, es muy común personas de 25, 30, 35, 40 años que vienen arrastrando un saco que lo traen desde su infancia, desde su primera infancia, desde su primer relacionamiento con el dinero. Y esta es una de las razones por las cuales se explica por qué es tan difícil el pasar de una clase social a otra. Porque muchas veces esas creencias nos limitan, ¿sí? Entonces, la primera etapa, y para esto podríamos, como les decía, hablar todo el día cómo hacer esto, es identificar nuestra relación con el dinero, si es buena o mala, ¿sí? Y para eso necesitamos conocernos a nosotros mismos, y ahí es donde juega la psicología. Una segunda etapa es la etapa de definir los objetivos financieros. Y esta me parece súper importante porque la realidad es que la mayoría de las personas que conozco no tienen objetivos financieros. Hay una frase de Séneca que dice que un barco nunca tiene viento favorable si no sabe hacia dónde va. ¿Cómo sabemos si las cosas que nos pasan son buenas o malas si no sabemos hacia dónde vamos? No planteamos objetivos. Muchas veces tenemos deseos, esos deseos de alguna manera cambian en función del viento que nosotros tengamos, pero no definimos objetivos. ¿Y saben qué? Yo creo que todos deberíamos tener objetivos. Lo digo muy llanamente, pero definir un objetivo muchas veces es sumamente complicado, porque el objetivo no es otra cosa que decir, así quiero yo vivir mi vida. Y vos vas a decir, bueno, si vos le preguntás a alguien cómo quiere vivir su vida, va a querer estar en una playa en Cartagena y que lo estén abanicando. Bueno, no, algunos sí, digamos, pero creo que la mayoría de las personas cuando definen cómo quieren vivir la vida, en realidad lo que terminan encontrando es ese concepto de propósito, ¿no? Decir, bueno, ¿para qué vine yo al mundo? ¿Dónde me siento bien? ¿Haciendo qué cosas me siento bien? ¿Me gusta mi trabajo? ¿Me gusta lo que estoy estudiando? ¿Debería hacer otra cosa? Y esto, de alguna manera, nos hace hacernos preguntas muy difíciles, nos interpela por cómo estamos viviendo. ¿Estoy viviendo lo que yo quiero o estoy viviendo lo que mis padres querían que yo viviera? Entonces, es mucho más fácil ignorar esto, ¿no? Y seguir para adelante, prender el piloto automático y darle, y reaccionar a las cosas que nos pasan, pero nunca obrar. Yo creo que cualquier objetivo financiero lo podemos lograr si seguimos el plan adecuado y siempre y cuando sea razonable, ¿no? Si yo quiero ser el dueño de la luna, obviamente no voy a poder, pero yo creo que todos deberíamos tener un objetivo y el hecho de tener el objetivo lo que nos permite a nosotros es tener un norte. Y tener un norte nos ayuda a tomar decisiones. Ahora, definir el objetivo, les puedo asegurar, y todas las personas con las cuales yo siempre trabajo y me relaciono,
llegamos, que es la parte más difícil de todo este proceso, entender hacia dónde vamos, entender, digamos, qué es lo que nosotros queremos conseguir. Después viene la etapa de la mecánica del dinero, y esta es la vieja querida educación financiera. Acá vamos a hablar de cómo funciona un préstamo inmobiliario, acá vamos a hablar cómo funciona la tarjeta de crédito, acá vamos a hablar de cómo ahorrar, no de qué es el ahorro, sino de cómo ahorrar. Acá vamos a entender por qué hay un mercado de consumo, cómo caemos en ese mercado de consumo, y tiene una faceta también que es muy psicológica y emocional, que es la razón del consumo, ¿no? El economical behavior que decía Carla hace un rato, o muchas veces por qué nos comparamos con los demás y cómo muchas veces el consumo está relacionado con el ego, ¿no? Entonces, la pregunta que quiere responder esta etapa es, ¿tengo control de mi vida financiera? Acá entendemos por qué tenemos que hacer un registro de gastos. Hago un paréntesis y les cuento una historia. Una vez me llama una señora, ¿no? Y me dice, no, Rodrigo, yo tengo un problema porque me pasa que ganamos bien en mi casa, pero llego a fin de mes y acá se paga mensualmente. Llega a fin de mes y no tengo plata, no tengo dinero. Necesito saber qué hacer. Rodrigo lo que le dice es, hagamos todo un proceso, ¿no? Y el proceso es psicología, objetivos, etcétera, ¿no? Pero no, estaba como muy ansiosa la señora. Entonces yo le digo, bueno, hagamos una cosa. Te voy a pedir un favor. Durante 30 días, era principio de mes, quiero que lleves un registro de gastos. Y en 30 días hablamos y ahí vemos qué hacemos. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Rodrigo, no sé qué, no sé cuánto. A los 30 días la llamo, Matilde se llamaba, se llama igual que mi hija, por eso me acuerdo. Matilde, ¿te acordás que? Ah, sí, Rodrigo. Bueno, ¿hiciste el registro? Sí, sí. Bueno, vamos a juntarnos. Bueno, la realidad es que ya no lo necesito porque ya me di cuenta que estaba pasando. Es tan poderoso el registro de gastos que es muy importante y es parte de la mecánica del dinero, parte de las cosas que nosotros deberíamos hacer y es un hábito, ¿sí? Entonces, acá lo que necesitamos tener es conocimientos financieros, y Carla estuvo hablando de cómo los gobiernos ayudan, pero ayudan en esta etapa, ¿no? En la etapa de la mecánica del dinero, y mi visión en que en realidad es mucho más amplio y nadie nos puede ayudar, somos nosotros que tenemos que encarar el tema. Acá hago un paréntesis porque hay otra disciplina con la cual tenemos que jugar, que son las estrategias cognitivas conductuales. Esto es una rama de la psicología, ¿sí? Que básicamente lo que me permite a mí es tener herramientas, buscar algún atajo para vencer algunos paradigmas o creencias limitantes que nosotros tenemos y para generar hábitos. Porque una de las cosas que es clarísima, y si no sé si leyeron un libro que se llama Hábitos Atómicos, por ejemplo, o El Poder de los Hábitos, es que somos nuestros hábitos. Entonces, yo te digo ahorrar, te digo hacer un registro de gastos. Lo que estoy diciendo es generar el hábito de ahorrar, generar el hábito de no pagar con tarjeta de crédito, generar el hábito de pagar en fecha. Lo que estoy diciendo es generar hábitos, no hacer algo una vez sola, hacerlo siempre. Y eso genera hábitos. Y ahí nos ayudan muchos las estrategias cognitivas conductuales, que es una rama de la psicología. ¿Bien? Llegando a este punto, ya saneé mi relación con el dinero, tengo definido objetivos, que usualmente tengo objetivos en el corto, el mediano y el largo plazo, entendí cómo funciona la mecánica del dinero y ahora tengo que invertir. Y vos decís, ¿por qué tengo que invertir? Bueno, tenemos que invertir porque vivimos en un mundo donde todos estamos bajo la inflación y la única forma de que no perder valor de nuestro dinero es invertir. Ahora bien, en la mayoría de los países, algo que está pasando es los sistemas previsionales, los sistemas jubilatorios están cambiando. ¿Por qué están cambiando? Porque están pensados en una época donde la gente vivía 60 años y ahora la gente vivía 80 años. Estaba pensando en una época donde la gente tenía 5 hijos y ahora la gente tiene 2 hijos, ¿no? Entonces, como está cambiando la campana demográfica del mundo, los sistemas jubilatorios de cada uno de los países están cambiando. Y eso nos va a perjudicar a todos nosotros. Cuando llega esta etapa nos preguntamos, che, ¿qué va a pasar el día que me jubile? Y bueno, la única forma, o que me retire, la única forma que nosotros tenemos de garantizar eso es, ¿está bien? Está el plan A, que es el sistema previsional de mi país, pero yo tengo que tener un plan B. Y el plan B tiene que estar fuertemente fundamentado en inversión. No alcanza a ahorrar, tengo que invertir. Tengo que hacer un plan de retiro y ese plan de retiro tiene que incluir inversión. Y ustedes dirán, pues, pero invertir es re difícil, es para... No, invertir no es difícil, eso es un mito. Invertir es sumamente fácil. Lo que pasa que es un mundo donde está lleno de estafadores y tenemos que entender quiénes son estafadores. Como regla general, si alguien viene y les ofrece una súper oportunidad, usualmente es un estafador.
Entonces, tener muchísimo cuidado con eso. ¿Bien? Entonces, invertir es parte del camino y todos nosotros deberíamos estar invirtiendo. Nos guste o no nos guste, y cuanto antes empecemos, mejor va a ser. No importa si es poquito, pero eso va a mejorar el momento que nosotros nos retiremos. Dato anecdótico, la palabra jubilación, que todos reconocemos que uno cuando se jubila es cuando se retira, viene del latín, viene de jubilare. Y jubilare quiere decir en latín gritar de alegría. O sea, el momento que nosotros nos jubilamos, eso quiere decir, jubilarse quiere decir gritar de alegría. Es muy distinto a lo que nosotros pensamos para cuando nos vamos a jubilar, ¿sí? Pensamos, ya no soy útil. Sin embargo, la palabra lo que dice es, bueno, ahora soy dueño de mi tiempo. Bueno, para lograrlo, lo que tenemos que hacer no es otra cosa que construir un plan, y ese plan tiene que estar fundamentado en la inversión. Quinta pata de este framework es gestionar el proyecto. Si alguna vez escucharon hablar de estrategias de gestión de proyecto, un proyecto es algo que tenemos que hacer para llegar a un objetivo con cierta cantidad de recursos. Yo tengo tiempo, tengo recursos y tengo que conseguir mi objetivo. ¿Para qué voy a inventar? Si existen técnicas de gestión de proyectos que existen desde hace muchísimos años y muy variadas y acomodados a nuestra personalidad, que funcionan. Entonces, lo que hay que hacer es tomar estas técnicas de gestión de proyectos, que yo la tengo súper naturalizada por mi rol de informático, y adaptar esta técnica de gestión de proyectos a mi plan financiero personal. Anécdota. Yo en un momento de mi vida decidí que mi objetivo familiar era irme de la ciudad e irme a vivir a un lugar cerca del campo y cerca de la playa. Era un objetivo sumamente ambicioso y yo estimaba que lo iba a conseguir en 5 años. Ya 5 años era como, wow, 5 años. Y la diferencia es que en vez de ser algo que quiero hacer en el futuro, definí un plan con iteraciones, etcétera, etcétera, como si fuera un proyecto. En 2 años lo conseguí y hoy estoy viviendo en una casa en la playa, ¿sí? ¿Cómo lo conseguí? ¿No hice magia? ¿Gané fortunas? No. Gestioné un proyecto y aprendí a manejar los recursos. ¿Bien? Entonces, para mí, este plan financiero que nosotros tenemos que construir, tenemos que verlo como un plan, tenemos que verlo como un proyecto. Luego, lo que nos dice a nosotros la gestión de proyectos es, ¿qué? ¿Estás yendo hacia tus objetivos o los perdiste? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué Rodrigo está acá hoy hablando en la Universidad de La Salle? ¿Por qué? Bueno, yo estoy acá porque eso está alineado con mi objetivo. Si no estuviera alineado con mi objetivo, no lo estaría haciendo. Hay una alineación, hay una planificación que dice que yo tengo que estar acá, ¿sí? Muchas veces me invitan a cosas y digo que no, porque no están alineadas con mis objetivos. Pero esto en particular está alineado y por eso lo hago, ¿sí? Entonces yo sé que este tiempo, estas 2 horas que yo le estoy dedicando, está alineada a mis objetivos, ¿sí? Si quieren, hay un fin egoísta de mi parte en estar acá charlando con ustedes. Luego viene otra pregunta que es, ok, perfecto, pero capaz que para conseguir mi objetivo voy medio lento. A mí me gustaría acelerar, ¿no? Me gustaría poner quinta, me gustaría ir un poco más rápido. Y eso se traduce en ganar más dinero. Fíjense que muchas veces, para muchas personas, cuando hablamos de finanzas personales, lo primero que le viene a la cabeza es ganar más plata. Y yo lo que le estoy diciendo es casi lo último. Ganar dinero es casi lo último. Porque si tengo todo lo que hice antes, no importa ganar más dinero, lo vas a terminar perdiendo. Lo que tenemos que entender es que la habilidad de ganar dinero es distinta a la habilidad de conservar el dinero. Todo lo que hicimos hasta ahora nos permite conservarlo, darle un objetivo. Si fuera una fuerza, yo lo que estoy diciendo es canalizar esa fuerza hacia un lugar. Recién ahora podemos amplificar esa fuerza que es justamente el ganar más. ¿Bien? Y acá vemos cómo ganar más dinero. Es emprender, es pedir un aumento, es cambiar de trabajo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, hay formas de saberlo, ¿sí? Y por último, yo les decía que para mí todo esto se une en un concepto que no lo inventé yo, que es filosófico, ¿sí? A veces pensamos en la filosofía como algo volado. No sé si a ustedes les gusta, a mí me encanta la filosofía y a diferencia de verlo como algo meramente teórico, para mí la filosofía es algo sumamente práctico, ¿no? Todo depende, digamos, qué rama filosófica nosotros nos enfoquemos, ¿no? Y una de las preguntas que me ayuda a responder la filosofía,
o alguna escuela filosófica es, ok, perfecto, estás haciendo todo esto. Ahora, ¿qué pasa si mañana lo perdés todo? ¿Qué haces? ¿Te pegas un tiro en la cabeza? Porque perdiste el trabajo de todos estos años. Bueno, lo que te ayuda a prepararte para todas estas cosas es ser parte de una idea de pensamiento que de alguna manera te ayuda a saber que hay cosas mucho más grandes que vos y que siempre te puedas recuperar, ¿sí? Hay una frase que dice, filosofía es el amor por el conocimiento, creo que de Sócrates, es el arte de vivir una buena vida, ¿no? Y lo que estamos hablando, Carla lo comentaba, es las finanzas personales, la salud financiera, la educación financiera, no es otra cosa que una herramienta para vivir una buena vida, para estar saludable. Entonces, si el dinero es una herramienta para vivir una buena vida y la filosofía es el arte de vivir una buena vida, ¿no debería haber un match? Y sí, lo hay. Hay una escuela filosófica en particular, si tienen ganas de estudiar, que es el estoicismo, que justamente lo que habla es de cómo vivir una buena vida y de ser conscientes de que hay cosas que escapan a nuestro control y cosas que nosotros podemos controlar. Debemos enfocarnos en las que podemos controlar y las que escapan a nuestro control, nada podemos hacer al respecto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si mañana pierdo todo? Nada puedo hacer al respecto. Tengo que comenzar desde cero. Y justamente tener esa forma de pensar nos va a ayudar y mucho, ¿sí? Y esto es, de alguna manera, la filosofía lo que me permite es entender también que no todo depende de mí, excepto las cosas que no dependen, y yo puedo obrar sobre lo que depende de mí, ¿sí? De nuevo, podemos estar horas charlando solamente de este tema, ¿bien? Entonces, todo esto degeneró en que yo haya creado este sitio que es neurofinanciera.com, de que después haya creado el blog, que el blog lo escuchen millones de personas, de que hago una llamada por teléfono a Colombia y alguien me reconozca, o que vaya al supermercado, un tipo que no es nadie y que tiene un podcast y la gente me reconozca en el supermercado. Yo intentaba explicarles o responderle, mejor dicho, la pregunta de ¿por qué creo que el podcast tuvo éxito? Bueno, creo principalmente, puedo estar equivocado, pero creo principalmente por dos razones. La primera es, tendemos a pensar que las finanzas están asociadas a contadores, economistas, a gente que estudió finanzas, y escapa a eso. Y si nosotros logramos explicarles a las personas en términos sencillos conceptos complejos, porque a la larga la economía es una ciencia social, tendríamos que poder explicarla de forma sencilla. Si nosotros logramos, la gente va a ver por qué es útil para ellos mismos entenderlo y le van a prestar atención. Y el otro aspecto, que me parece que también ha sido razón por la cual esto ha tenido éxito, porque no es solamente hablar de la mecánica del dinero, no hablamos solo de la TIR, hablamos solo de la tasa efectiva anual, de la tarjeta de crédito, etcétera, sino que hablamos de herramientas para vivir una buena vida. Que algunas se caen de maduro que están relacionadas con la economía, pero otras no tanto, como vimos todas estas ramas que a mí me gusta tratar en mi framework de trabajo. Entonces, esto es lo que yo quería contarles hoy, contarles estas etapas que yo he descubierto en mi investigación durante todos estos años. Y bueno, no me queda más que agradecerles por haberme acompañado todo este rato. Agradecer a Elena por la invitación, por poder estar con ustedes. Ojalá la próxima sea presencial, así me tomo un tinto. Y Elena, te dejo la palabra. Bueno, Rodrigo, muchas gracias. Creo que esta charla, como la de la licenciada Carla, ha sido bien complementaria. Es decir, creo que en una primera fase vimos como esa parte, ese marco conceptual, ese nivel, ¿no? De la teoría, del contexto que bien nos contaba la licenciada. Y por supuesto que tu aporte ha sido maravilloso desde el tema de ese proyecto de vida, cómo generamos desde nuestros propios hábitos, desde nuestra propia actitud, esas decisiones relevantes de finanzas personales. Claro que sí, Rodrigo, acá te esperamos. Incluso me atrevo a contar un poco, la idea es tener un coloquio internacional en educación financiera y emprendimiento.
Es uno de los proyectos que se viene gestando desde facultad y por supuesto que aquí te vamos a tener, ojalá, así sea, y lo mismo a la licenciada Carla. Entonces, bueno, quiero aprovechar, no sé si tenemos algunos minuticos a preguntas antes de que nuestros directores de programa, pues nos están acompañando. Entonces, no sé, Daisy, ¿tienes alguna pregunta? Quería más bien rescatar comentarios de las personas que nos han estado acompañando acá. Bueno, agradecen la participación, agradecen la intervención de Carla, de Rodrigo. Interesante, les ha llamado mucho la atención toda la información que se ha compartido. Y las consultas están relacionadas con la grabación. Efectivamente, el evento está siendo grabado. Esto nos lo van a compartir posteriormente y vamos a informar el enlace tanto en la universidad como en las redes de la Sparkassen Stiftung para poderles compartir esta presentación del día de hoy, al igual que los documentos que nos comentó Carla. También nos preguntaban por ellos, entonces también van a estar disponibles. Gracias, profe Elena. Bueno, Daisy, aquí tenemos una pregunta. Bueno, tenemos dos preguntas. Diego Jiménez rápidamente nos pregunta aquí, ¿en qué invertir en Colombia? Entonces, no sé, la licenciada Carla, Rodrigo. Yo me animo un poquito, digamos, sin ser experto en mecanismos en Colombia, que ahí, digamos, la pregunta está sesgada, ¿no? Porque tendemos a pensar que la inversión está relacionada con un espacio geográfico. Hay, Carla hablaba, ¿no? de economía del comportamiento y sesgos cognitivos. Hay un sesgo que se llama el sesgo de cercanía y tendemos a pensar que aquello que conocemos que está cerca es lo mejor, pero simplemente porque está cerca, cuando en realidad nosotros hoy podríamos llegar a operar en cualquier mercado del mundo, ya sea en sistemas financieros o en otra forma. Rápidamente, siempre hay dos formas de las cuales yo puedo invertir. Sistema financiero, acciones, bonos, ETF, etcétera, puedo jugar en todo el mundo. Y otra cosa que es la economía real. La economía real son negocios tangibles que yo puedo tocar. Si tú compras una casa y la rentas, es un negocio de economía real, ¿no? Son dos formas de hacerlo, dos formas totalmente distintas. Usualmente ambas pueden ser atendidas o desatendidas y no hay limitaciones geográficas. Ahora, si alguien te dice, si tú haces esta pregunta y yo te digo, invertí en esta empresa, desconfía. O sea, nunca creas a alguien que te diga, invertí en esta empresa, porque justamente el potencial y lo importante es que tú aprendas a hacer tu propio juicio sobre en qué invertir y no depender de un tercero, porque ahí es donde comienzan los problemas. Como yo decía, es muy fácil, pero es un mundo donde está lleno de chantas. Gracias, Rodrigo. Importantes recomendaciones y más en este contexto. Muy bien, gracias. La licenciada Carla, ¿quieres contarnos algo? No, justo en esta cuestión de las inversiones, y con toda esta innovación a veces de las criptomonedas y estas cosas también, creo que hay esta gran, o sea, también como este mal entendimiento de que es una inversión donde siempre vas a ganar, ¿no? Y donde en realidad toda inversión como lleva como riesgos, ¿no? Entonces, justo con esta también ola de la alfabetización financiera, digital y todo este nuevo mundo, justo nosotros hicimos como una pequeña investigación que apenas va a salir de las diferentes formas de invertir y un poco lo que decía Rodrigo, ¿no? O sea, no hay una sola forma de invertir, hoy hay muchas formas de invertir, ¿no? Pero que tienen que ver con esto, ¿no? Y de repente hoy hay muy buenas apps para invertir muchísimo y justo conversábamos hace poco con un inversionista que tiene una aplicación aquí en México donde, por ejemplo, él decía, ¿no? Que él pedía como, él abría como su plataforma de manera abierta y después empezó a poner candados para que las personas por lo menos se capacitaran en conocimientos básicos, porque le salía mucho más caro esta parte de dar asesoría a que después realmente lo de los productos, ¿no? Entonces yo creo que hoy hay muchas formas, pero tiene que ver con estas primeras decisiones de tomar el control primero como de lo básico y después, o sea, yo creo que nosotros podríamos en su momento a través de Daisy como compartir estos recursos que al final también, bueno, son muchísimos y cada vez nacen más, ¿no? Pero entonces nosotros identificamos algunos en hoteles boutique, o sea, hay muchas formas, justo a eso veíamos, ¿no? Que al final no solo tiene que ver con productos y servicios financieros, ¿no? Entonces,
pues bueno, más bien estar abiertos y abiertas y a esta cuestión de sentir como la confianza y más bien ver todas las variables, ¿no? Para realmente poder como poner nuestro dinero en estas inversiones, ¿no? Ok, licenciada Carla, muchas gracias. También importante eso que nos hablas de pues, todo este cambio a través de los medios digitales, ¿no? De alguna manera, esa pequeña decisión de inversión, cómo va sumando y va generando, pues obviamente esos fondos interesantes que no solamente son mecanismos pensando en inversión, sino también subsanando un poco nuestra estabilidad económica. Bueno, ya como última pregunta, y le daremos la palabra a nuestro director del programa de negocios y relaciones, Cristian Yepes. Hay una última pregunta y dice Esperanza Vargas, ¿cómo lograr que las personas más vulnerables, perdón, logren mantener un equilibrio económico para tener una vida digna? Ahí voy yo primero, si quieres, Rodrigo, y luego ella. Bueno, a mí, claro, a ver, cuando uno prepara una presentación de varios aspectos, hay que elegir, ¿no? Pero a mí me gustó muchísimo y justo lo hemos trabajado bastante con este segmento, esto que decía Rodrigo al inicio, ¿no? O sea, a veces traemos como arrastrando y arraigados patrones familiares en cuestión del uso del dinero y eso es impresionante justo a veces en estos segmentos de población vulnerable, ¿no? O sea, si realmente el problema fue un dinero, o sea, siempre fue un problema el que no alcanzaba el dinero, el que realmente naciste, creciste alrededor de eso, en realidad va generando como patrones muy directos, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho que lo pusiera sobre la mesa porque justo creo que es algo que a veces lo dejamos por obvio y creo que es algo que hay que trabajar y mucho lo trabajamos en este segmento. Y algo que también hemos trabajado nosotros mucho en conjunto con estos programas sociales de transferencias monetarias. Y bueno, ahí a veces hasta la misma estrategia y el mismo programa no ayuda, ¿no? A veces no ayuda como a veces la forma en cómo se da como el dinero. Entonces, ahí a veces hemos como tenido como ir poniendo como algunos candados, y hay como mecanismos, ¿no? O sea, hay en otros países donde a veces estos programas de transferencias monetarias ayudan con estas contabilidades mentales y van como haciendo estas separaciones en automático, descontando ahorro en automático. O sea, hay como muchas formas, ¿no? Pero creo que también algo que, por lo menos aquí en México, nosotros hacemos mucho en las poblaciones rurales, es hacer este primer registro también de en qué gastas. Por lo menos acá, en las comunidades rurales de México, es muy común que tú veas la Coca-Cola en cualquier rincón. Como comida chatarra, papitas, no sé cómo se llaman allá, como es muy común. Y entonces justo vamos haciendo como estos ejercicios donde en decir, a ver, no quiere decir que no consumas, pero en lugar de que consumas 7 cocas, pues consume 3, ¿no? O sea, ya es agua de limón, no sé. O sea, mecanismos hay, pero sí también tiene que ver con esta cuestión de quererlo hacer, de disciplina, de constancias y de justo también un poco empezar a construir, porque normalmente estos núcleos familiares en población en situación de vulnerabilidad también están como inmersos en otras dinámicas, ¿no? Que también las tienes que ir sumando, ¿no? Listo, Rodrigo, te dejo ahí el... Me sumo a lo que dijiste. Esta pregunta es algo que a mí me quita el sueño, porque a diferencia de Carla, yo no soy una organización, soy un individuo y yo tengo un mensaje y a mí me pasa que muchas personas vienen a escuchar mi mensaje y mejoran su relación con el dinero, pero tienen una característica. Dicen, ¿cómo puedo mejorar mi vida financiera? Tienen la inquietud, son de alguna manera, saben, son conscientemente incompetentes de lo que está pasando. Ahora, no son la mayoría. La mayoría, que es la base de la pirámide, la vida que tienen la tienen sumamente normalizada. Su comunidad sabe que la forma de vivir es pidiendo créditos y después, de alguna manera, pagando los intereses del crédito con otro crédito, porque yo siempre lo hice así, y mi vecino lo hace así, y mis padres lo hicieron así, y mis abuelos lo hicieron así. Entonces es la forma en la cual vivo. Y claro, están enterrados hasta acá y nunca van a poder sacar la cabeza. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Que entiendan que hay una forma distinta de hacer las cosas y lo que ellos normalizan no es lo normal. Y eso es complicadísimo porque le estamos moviendo el piso de su existencia. Todos los que ellos creen que es así porque siempre fue así, le estamos diciendo, es que hay una forma distinta. Mirá que aquel le va bien financieramente, no porque explote a los demás, no porque sea millonario, le va bien porque hace las cosas conscientemente mejor que vos. Y ahí
le está cambiando todo su pensamiento. Y eso es sumamente complejo. A mí me quita mucho el sueño poder responder esa pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar a las personas que no me vienen a buscar? ¿No? Y todavía no he encontrado la respuesta. Ok, bueno, licenciada Carla Rodrigo, de nuevo reitero mi profundo agradecimiento de verdad a nombre de la Universidad de La Salle. Tenemos obviamente un tiempo limitado y bueno, no quiero hacer esperar más a nuestros directores, a Cristian Yepes, él es director del programa de negocios y relaciones internacionales. De hecho, hay una pregunta que quizás la respuesta la vamos a hacer a través de una invitación muy importante que hará nuestro director, Cristian. Oscar Gamarra pregunta pues temas de cómo elaborar presupuesto, el tema de de los diferentes mecanismos de medios de pago. Entonces, muy buenas tardes a nuestro director, Cristian. ¿Cómo estás? Hola, Elenita, buenas tardes. Muchas gracias por este importante espacio, ¿no? Muy agradecido con la doctora Carla, el doctor Rodrigo, excelente la presentación. Esas ideas tan importantes que nos han dado en relación con la alfabetización financiera, algunos le llaman educación financiera, y cómo eso lo podemos llevar al comportamiento financiero, que es lo más importante, ¿no? En Colombia, y no sé si sea lo mismo en México, en Argentina, cada vez tenemos más cursos, capacitaciones en educación financiera, pero el gran reto está en el impacto, ¿no? En cómo llevamos eso de verdad al comportamiento financiero y sobre todo porque a nivel macro también entendemos cómo los recursos, ¿no? El agenciamiento, ese control de recursos está relacionado con la toma de decisiones, ¿no? Son fundamentales también para el desarrollo, para el empoderamiento, sobre todo de las comunidades más vulnerables. El doctor Rodrigo hablaba de la base de la pirámide, ¿no? Cerca de la mitad de la población mundial hace parte de eso que se considera la base de la pirámide, que vive con menos de $4 al día. Y allí, digamos, hay una gran estrategia para generar esa autonomía, ese empoderamiento, dirían algunos, ¿no? En nuestros países en desarrollo, sobre todo, estas comunidades más vulnerables pues viven de pequeños emprendimientos en muchos casos, ¿sí? Que son suficientes para el sostenimiento de las familias, pero no para la autonomía, no para inclusive actuar en democracia, ¿no? Y cuando hablamos de democracia es esa perspectiva económica que me permite a mí participar activamente en un proyecto político, por ejemplo. Entonces, pues, no los voy a aburrir, solamente quiero invitarlos, si me pueden ayudar para compartir, por favor. No logro compartir en este momento. En el chat les he puesto la Universidad de La Salle muy comprometida con estos temas de educación económica y financiera. Ya ahora sí, sí tengo ya, y muchas gracias. Ha desarrollado un programa de educación financiera y precisamente por todo esto me confirman si están viendo la presentación. Entonces, muy rápidamente, ¿no? Este es un programa de educación financiera que hemos desarrollado en alianza con la Fundación Sparkassen Stiftung alemana, que es un organismo, una ONG de cooperación internacional que trabaja en temas de educación financiera. La Universidad de La Salle, muy comprometida con estos temas sociales, se ha unido con esta fundación. Daisy, que pues ha estado como moderadora, es nuestro enlace con esta ONG. Desde el año 2019 venimos trabajando en este programa, hemos hecho un acuerdo de cooperación y fundamentalmente queremos el día de hoy presentarles en el enlace. Ustedes encuentran también, me disculpan un segundo porque acá estoy teniendo dificultades para poder mover la presentación. A ver, un segundo, que no se está moviendo la presentación. Estoy nuevamente acá. Ok. Decía que hemos hecho varias actividades, ¿no? En el marco de este programa, hablando, preguntándonos, ¿no? ¿Por qué la educación financiera? ¿Cuál es la importancia de esa educación financiera? ¿Cuáles son esos elementos, ¿no? Que son fundamentales para lograr una buena educación financiera? Ahora dame un segundo que
Regálame un segundo, por favor. Voy a compartirles la versión de edición porque no estoy logrando que se vea. Ok. Entonces, en ese sentido, pues trabajamos con diferentes ejes en la Universidad de La Salle, talleres, simuladores y el diplomado en educación económica y financiera que les estamos presentando el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿No? El objetivo, pues, es permitirles a docentes. ¿Por qué docentes? Porque entendemos que la educación financiera tiene un gran componente, ¿no?, de desarrollo, como lo mencionaba el doctor Rodrigo, psicológico, sociológico, y muchas de las habilidades psicológicas y sociológicas que tenemos los seres humanos los desarrollamos en un periodo crítico de adquisición de conocimiento, ¿no?, entre los 3 y los 5 años, por lo que tenemos el objetivo de que docentes, ¿no?, también conozcan de estos temas y puedan de alguna manera transferir este conocimiento a sus estudiantes, pero no solo docentes, líderes sociales, interesados en general, conocimientos y herramientas en educación económica y financiera, estas preguntas que nos hacían hace un momento, ¿no? En qué invertir, cómo invertir, cuándo hacerlo, por qué hacerlo, todos estos temas se discuten, se trabajan, se desarrollan esas habilidades en este diplomado. Buscamos que se favorezca también la implementación y que haya transferencia a las distintas comunidades, ¿no? Es un diplomado enfocado en líderes en distintos ámbitos. Todos somos docentes, todos somos profesores en distintos escenarios. Cuando trabajamos en una empresa, nuestros compañeros de trabajo, en nuestras familias, nuestros profesores también y demás. Entonces, lo que buscamos es eso, ¿no? Es una formación que permite una transferencia, ¿no?, de temas de educación financiera, y por eso le apuntamos a líderes sociales, formadores, personas en general interesados en estos temas de educación financiera. ¿Cuáles son las temáticas del diplomado? Temas relacionados con el marco normativo, ¿no?, en temas financieros, finanzas personales, la intermediación tradicional, riesgos, mecanismos de protección, emprendimiento, ¿no? Educación financiera y emprendimiento tienen una relación bastante cercana, cómo invertir, temas de pensiones, también hablaban ustedes, ¿no?, de los temas pensionales, temas de impuestos, protección al consumidor, y un módulo de práctica, que es ese módulo en donde buscamos el desarrollo vivencial, el aprender haciendo, ¿no?, en estos temas financieros. Es un diplomado de 90 horas, tiene un costo pues que es muy bajo, ¿no? Esto en dólares con la evaluación, pues es muy poco para Rodrigo y para la doctora Carla, ¿no? Es un costo muy bajo, 250.000 pesos colombianos. Eso en dólares, ¿cuánto viene siendo? Como, no sé, $20. Es una cosa muy poca, muy baja, ¿sí? ¿Cuánto, perdón, José? Tienes el micrófono apagado. Y es muy bajo, es un valor simbólico en realidad, ¿no? Es un valor simbólico que lo único que busca es pues, que la persona asuma un compromiso, ¿no?, de estar en ese diplomado. Ese valor tan bajo para un diplomado, pues es precisamente gracias a esa relación que tenemos con la Fundación Sparkassen Stiftung alemán. El diplomado iniciará el 11 de abril, terminará el 31 de mayo. ¿Sí? Quienes estén interesados, aquí en este QR, ¿no?, pueden ingresar o directamente a través del enlace. También ustedes pueden escribir en Google Diplomado de Educación Económica y Financiera, Universidad de La Salle, y les va a aparecer inmediatamente en Google. En realidad fuimos pioneros con esto. Ya hay otras universidades, ya hay otros centros que están haciendo diplomados en educación financiera, pero hemos sido pioneros nosotros, ¿no?, en este tipo de formación. A la fecha hemos tenido, esto ha sido un diplomado nuevo, hemos tenido 61 participantes, ¿no?, con una participación a nivel nacional bastante alta, el 60% en Bogotá, a nivel de región alrededor del 41%. Es un diplomado completamente virtual, sesiones a través de las plataformas Teams y Zoom, una cobertura a nivel nacional, internacional también, si alguno quiera hacerlo. Si la persona por alguna razón no se puede conectar a la sesión, ¿no?,
en algún momento. Todas las clases quedan grabadas para que la persona pueda después revisar las clases y realizar las actividades correspondientes, un nivel de participación, como decíamos, regional también bastante alto, ¿no? De distintos lugares en el país. Queremos también llegar a otros países en América Latina. Unas encuestas de satisfacción muy buenas, ¿no? En su mayoría la gente recibió el diplomado de una muy buena manera, ¿no? Participaciones de colegios, de universidades, de bancos, ¿no? De bancos de nicho, etcétera, etcétera. Y pues bueno, esa es la invitación, que ustedes se inscriban al diplomado, todos ustedes que les interesa este tema. Acá los recibiremos con los brazos abiertos y pues quedamos en contacto. Muchas gracias, profesora Elena. No, pues a ti, Cristian, muchas gracias. Y bueno, creo que nuestra labor como docentes, como formadores, y de ahí viene también la palabra profesar, ¿no? Por eso somos también profesores, de llevar ese buen mensaje en términos de educación. Bueno, veo que también está nuestro director, José Hernández, él es director del programa de Finanzas y Comercio Internacional. José, pues queda el cierre para ti de este webinar. Muchas gracias también por acompañarnos. Gracias, Elenita. No, solamente pues para tres cositas muy puntuales. De hecho, pues estuve aquí escuchando como asistente todas las conversaciones, los aportes, por supuesto, de Carla, también todos los elementos que toca Rodrigo y que creo que son comunes. Estamos en una región que en procesos de toma de decisiones financieras nos parecemos mucho, culturalmente también. Entonces creo que la conversación estuvo muy alineada a los propósitos que busca la universidad y nuestra facultad. Y simplemente para ratificar el costo que decía Cristian y un poco la experiencia que ya tuvimos, sí, efectivamente son 250.000 pesos, alrededor de $50, más o menos es el valor que tiene nuestra oferta académica en temas de educación financiera, que realmente es un valor simbólico y que el impacto que hemos tenido, como lo mostraba Cristian, pues ha sido muy grande. Totalmente invitado, Rodrigo, escuché una intencionalidad de podernos visitar. Y al igual que Carla, creo que somos muy cercanos y seguramente en ese evento, en el marco del evento que mencionaba Elenita, de educación financiera, vamos a poder tenerlos acá. Entonces, por mi parte, no es nada más. Muchas gracias. Excelentes conferencias. Siempre aprendemos, cada vez que hablamos de educación financiera, aprendemos muchas cosas. Por ejemplo, en estos cursos que hicimos de educación financiera, tuvimos personas del sector financiero, también académicos y personas que definitivamente no tenían disciplinarmente un vínculo muy cercano a las finanzas. Entonces creo que siempre estas conversaciones en torno a la educación financiera son muy importantes y muy relevantes. Elenita, muchas gracias por tu participación y te doy entonces la palabra para que puedas hacer el cierre. Bien, pues no resta más sino un agradecimiento en nombre de la decana, de la doctora Diana Carmona. Pues ella tuvo que atender un compromiso de última hora, pero a bien estuvimos con nuestros directores. A la licenciada Carla López, muchas gracias. Espero que no sea la última vez que te veamos. De hecho, queremos tenerte aquí también. Y por supuesto, Rodrigo Álvarez, muchas gracias de verdad por esa buena disposición, por ese tiempo. Creo que, bueno, hemos sido hoy un escenario de multiplicar todo este interés que a todos nos atañe a nuestro proyecto de vida, como lo decía inicialmente. Entonces, muchas gracias de verdad a todos los asistentes. De verdad, gracias por participar, por mantenerse ahí conectados. Esperamos que obviamente este material que ya ha sido grabado, pues vuelvan a revisarlo, que revisen la oferta del diplomado. A Oscar Gamarra invitarlo también a participar en el diplomado. Ahí también encontrarás muchas de las respuestas a las preguntas que dejaste en el chat, Oscar. Entonces, mil y mil gracias a todos. Una buena noche, un buen descanso y que estén muy bien, que no sea la última vez que nos encontremos en un espacio de educación financiera y que obviamente tiene que ver con temas de emprendimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Gracias, que feliz estén muy tarde, hasta bien. luego. Feliz noche, que estén bien.